Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Hoy tenemos un especial, yo creo que es un especial de lujo. Tengo a dos invitados, pues, especialísimos, dos grandes amigos, dos hermanos en Cristo Jesús, cada uno en sus diferentes comunidades, pero dos grandes hombres de Dios entregados a su ministerio, como son el reverendo padre Eric Cruz de la Iglesia Anglicana y el pastor Percy Riller, también un ministro con credenciales ordenados de la Iglesia Bautista en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, y el padre Eric vive creo que es en Chiapas. Padre, ahorita cada uno se va a presentar, entonces vamos a hablar. Sí, padre, ahorita se presenta. Jalapa, México, vamos, Jalapa, Veracruz. Veracruz, o sea, ese es en el sur, ¿no es cierto, padre? Sí, sureste, ahí está. Sureste. Sí. Ahí llegó el pastor Percy Riller, que es más fácil, más fácil conseguir al Papa Francisco que al pastor Percy Riller. Dificilísimo, ¿no? Dificilísimo. Y antes de empezar, le quería decir al padre Eric que aquí el padre anda con dos fariseos. Aquí hay un católico que es un protestante infiltrado y allá hay un pastor que es un católico también. Porque, padre, a mí me tiran de protestante y al pastor Eric y al pastor Percy lo tiran de jesuita. Y a mí algunos anglicanos me dicen romanista. No, aquí estamos los tres chiflados. Bien, entonces vamos a darle paso a que el padre Eri también se presente y haga pues su debida presentación. Adelante, padre. Hola, un gusto a todos. Para mí es un honor y un placer poder platicar con ustedes. Gracias a todos los que están unidos en Cristo, estamos unidos en la fe. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Ya tenía tiempo de estarlo siguiendo y qué honor poder platicar y poder compartir con usted a la distancia. Guido, un honor como siempre. Gracias por la amistad, por todo lo que por todo lo que nos ha unido en este compartir de ya casi 7 meses más o menos. Pues muchas gracias. Yo soy el padre Eric Cruz Hernández Morales. Soy anglicano, soy sacerdote anglicano. La diócesis a la cual yo sirvo se llama Diócesis Anglicana del Sureste, perteneciente a la provincia eclesiástica de México. Para los que tengan algún poco de conocimiento, nosotros estamos en plena comunión dentro de la comunión anglicana. Entonces formamos parte de este conjunto de iglesias nacionales que están en comunión con Inglaterra. Nada más así de manera general. Gracias, padre Eri. De hecho, el padre Eri tenía tiempo que quería también conocer aquí al pastor Percy Riller, que es un amigo pues del alma, que lo conozco desde hace mucho tiempo atrás, y qué bueno, qué bonito compartir entre los tres. Yo creo que es algo muy novedoso, creo que no sea muy común en las redes sociales, a menos que sea debate, que si fuera debate pues tendríamos el triple de audiencia, pero como aquí vamos a hacer un diálogo constructivo, ameno, fraterno, sobre Cristo nuestro común Salvador. Entonces vamos también a que el pastor Percy Riller se presente. Pastor, bendiciones, gracias por estar acá. Gracias, mi hermano Guido, un saludo cordial a usted, para toda su familia. Es un gusto poder saludar a mi hermano reverendo, el padre Eric Hernández, que Dios me lo bendiga, lo guarde. También yo he estado siguiéndolo ahí en las redes sociales, viendo las publicaciones que él hace sobre su parroquia. Muy bonito, de verdad, lo felicito y oramos por usted, por su feligresía y por su familia, que el Señor lo siga bendiciendo. Y como ya todos saben, mi nombre pues es Percy J. Riley. Nací en la ciudad de Guatemala, pero vivo en los Estados Unidos desde hace unos años atrás. Mi denominación, desde que me convertí del catolicismo a la iglesia protestante, soy bautista del sur.
Y creemos pues en lo que la bautista cree. Entonces, creemos también, y ahora vamos a hablar de un tema muy importante, que es lo que nos debería de unir a todos los cristianos y no separarnos, que es de Jesucristo. Lamentablemente, el tema de la persona de Jesucristo, hoy en día, en muchas congregaciones, se ha dejado de enseñar a Jesucristo para enseñar ideas humanistas, pero pues estamos aquí para hablar de Jesucristo, que es lo más importante. Así que un saludo cordial de mi familia hacia todos ustedes, que Dios les guarde y Dios les bendiga. Gracias al pastor por aceptar esta invitación. Como le decíamos, hacía rato también que no compartíamos con el pastor Percy Rile, pues, también por sus múltiples ocupaciones, pero también es una persona muy activa también. El pastor hace también sus estudios personales. Yo siempre también los subo a mi canal, a mi foro de Facebook, Debate Bíblico y Teológico Licenciado. Y el pastor también es una persona que también le gusta, es apasionado por las Sagradas Escrituras. Y teníamos hoy, espero que no sea el primero, ojalá podamos hacer por lo menos un compartir, por lo menos vamos a ver si es posible una vez al mes. Yo propuse este tema, después vemos a ver si el padre Eri propone otro tema y el pastor Percy Rile propone otro tema, que es el de Jesucristo. Y lo vamos a hacer de una dinámica muy importante, muy interesante, porque cada uno de nosotros va a tomar un texto bíblico. Yo creo que nos podemos tomar unos 10, 15 minutos máximo para que sea más fluido. Algo sobre Jesucristo de los Evangelios, y va a venir otra parte que puede ser 10, 12 minutos, en el cual cada uno también va a hablar de Jesucristo de acuerdo a alguno de nuestros libros que tenga que ver con nuestra doctrina. O sea, el caso mío, pues voy a utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica, el padre Eri ya nos dirá también qué va a utilizar, y también el pastor Percy también nos dirá en esa última línea también qué libro lo va a hacer. Entonces, cada uno tiene preparado unos textos, y entonces, para que hagámoslo de una manera democrática, hagámoslo en orden de las iglesias como aparece. Entonces, Iglesia Anglicana por la A, después la Iglesia Bautista por la B y después la Iglesia Católica por la C, pero aquí todos somos hermanos, todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. De hecho, inclusive ese tema de eclesiología también sería un tema muy bonito, si de pronto más adelante también lo podemos tratar. Bien, entonces antes de empezar, saludos a Claudio Rocha, bendiciones, y también a nuestro amigo Osvaldo Carrillo, saludos al padre, al pastor Percy Rile, y también aquí al reverendo Eri, que está con nosotros. Entonces, el padre Eri va a empezar más o menos, creo que si les parece bien, 15 minutos está más que suficiente, ustedes me dirán. Pues espero abarcar los 15 minutos, porque yo normalmente trato de ser muy concreto. Si en dado caso 10, 12 minutos. me quedo corto, me lo hacen saber, y si me extiendo, también háganme señas de que por favor le corté, ¿no? Listo, padre, cuando quiera puede empezar. Ok. Bueno, primeramente, ¿quién es Jesús? Jesús es para todos y cada uno de los que estamos aquí. Es el Dios hecho carne, y muy claramente se nos manifiesta en el Evangelio de San Juan desde el inicio, en el capítulo 1, verso 1. Voy a leerlo. Dice de la siguiente manera: en el principio existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y nos está dando un pequeño esbozo de todo lo que va a ser el Evangelio de San Juan. Y en el Evangelio de San Juan nos manifiesta a un Jesús hombre, un Jesús que está con sus amigos, un Jesús que come con sus amigos, un Jesús que está de la mano de aquellos que lo aman, pero tiene un gran detalle. Y ese gran detalle es que es el Hijo de Dios, y que es Dios mismo encarnado. Y algo que me encanta de la Sagrada Escritura, sobre todo en el Evangelio de San Juan, es que ocupa la palabra logos. Para aquellas personas que han estudiado filosofía, al hablar de logos, estamos hablando del ser.
es decir, de donde procede toda la existencia, tanto la existencia física como la existencia ontológica. Y ese creador que muchos filósofos no pudieron expresar con palabras, recordemos a Parménides, todo su poema sobre el ser, San Juan lo pone de una manera muy concreta, que la palabra se hizo carne. No hay nada más maravilloso que es un Jesús divino, encarnado y humano. El misterio profundo de nuestra fe. Pero que ese Jesús tiene que padecer, tiene que estar directamente con todos y cada uno de nosotros en la cruz. Pero antes de la cruz, cuando estaba la cena, dijo algo muy importante, muy importante. No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Ya no somos tan solo un ser a la izquierda, no tan solo somos unos humanos que estamos allí a un costado de Jesús, sino que ahora nos llama amigos. Y no tan solo es nuestro amigo, sino también da la vida por nosotros. Y acordemos del Evangelio de San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos. Ese Jesús, ese Logos, ese encarnado, ese Dios mismo, de ese ser con mayúsculas, como dirían los filósofos, y a ese Cristo encarnado, hipostasiado, de ese Jesús les quiero yo hablar. ¿Para quién? Para nosotros como iglesia anglicana, reconocemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Como diría el credo niceno, no creado, sino encarnado. Se hizo carne para estar con nosotros y tomar la condición humana. Ahora, también, pero Jesús nos manifiesta y nos muestra a un Dios lleno de amor. Y nosotros queremos tener al Dios de Jesús, no al Dios que pudieran tener otras personas. A nosotros nos maneja Jesús un Dios de amor. Y me encanta la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, como todos lo saben, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, de los versículos 11 en adelante. Y Jesús nos pone una presentación tan hermosa de quién es Dios. Un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de perdón, un Dios que está a la espera del Hijo. Y ese Dios de Jesús, yo se los quiero platicar el día de hoy. Muy rápido, de manera general. Cuando tú y yo cometemos una falta, sea cual sea, normalmente sentimos vergüenza. Y lo primero que hacemos es huir. Huir ya sea de manera física o nos hacemos tontitos y nos divagamos en nuestra mente. Pero de pronto cuando queremos realmente o buscamos o pretendemos buscar el perdón, hacemos lo mismo que el hijo pródigo. Creamos en nuestra mente todo un discurso, todo un superdiscurso para llegar y decirle a Dios que nos perdone. Es más, a veces me atrevo a decir que lo queremos hasta chantajear a Dios, ¿no? Y vamos a ocupar el discurso del hijo pródigo, ¿no? Que dice, ya no me llames ni siquiera como un hijo tuyo. Primero, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser un hijo tuyo. Trátame como a uno de tus sirvientes, ¿no? Ya tenía todo fríamente calculado, cómo lo iba a decir,
Incluso yo creo hasta en su mente ya había maquinado cómo iba a reaccionar su papá, y bueno. Pero la reacción del padre fue muy diferente. La reacción del padre es que cuando lo mira, corre a su encuentro. Ni siquiera lo dejó hablar. Jesús nos presenta un Padre misericordioso. No sé cuál sea tu pecado, pero es un Dios que está a la espera de tu arrepentimiento, que incluso no va a esperar tu discurso, sino se va a centrar en tu corazón y Él te va a escuchar. Eso es lo hermoso del Evangelio, sobre todo en este trozo de San Lucas. Y ese es mi Jesús. Un Jesús que me muestra al Padre, un Jesús que me muestra a un Padre misericordioso, compasivo, amoroso. Para mí, Jesús, aparte de ser ese logos, ese ser del cual se habla la teología y de algunas maneras hasta muy abstracta incluso, para mí Jesús es un ser concreto, es otro humano, al igual que yo, que compartió la capacidad humana, pero es Dios mismo encarnado. Ese es mi Jesús. Y espero que algún día ustedes puedan conocer a ese Jesús misericordioso. Y si ya lo conocieron, no dejen de proclamarlo, no dejen de enseñarlo. Dejemos a un lado ese Jesús castigador, dejemos a un lado ese Jesús que te condena. Recordemos otro pasaje de la Sagrada Escritura, el pasaje de la mujer adúltera, ¿no? ¿Dónde están los que te condenan? No, pues no hay nadie. Pues entonces, no queda de otra. Ese Jesús misericordioso, ese Jesús de amor, ese Jesús que se compadece del que sufre, de ese Jesús que incluso cuando no se lo espera, actúa. Recordemos cuando la mujer tenía hemorragia y solamente la fe la salvó con el simple hecho de tocar a Jesús. Ese Jesús es un Jesús de amor y que actúa, pero también va a depender mucho de la fe. Porque vino al mundo para darnos vida, y como bien lo acaba de poner el Padre Diego, para darnos vida y vida en abundancia. De ese Jesús, ese es nuestro Jesús. Espero haberles sido un poco muy concreto. Hasta aquí sería mi participación, creo que fueron un aproximado de 12 minutos. Y bueno, Guido, si alguien más va a compartir. Listo, padre. Gracias. Sí, más o menos lo que teníamos pensado, más o menos. Entonces, ahorita le vamos a dar la oportunidad también al pastor Percy Riller también. Tendría también más o menos lo mismo, 12 minutos, 13 minutos, o sea, son las 6:30 hasta máximo las 6:45. Vamos a escuchar entonces atentamente la disertación o la predicación también de nuestro amigo y hermano pastor Percy Riller. Adelante, pastor. Su micrófono, pastor. Active el micrófono. Ya está activado, mi hermano. Como les estaba diciendo, como bautista no creo durar mucho tiempo, ya que para un bautista 15 minutos no es lo mismo que para un pentecostal. Para un pentecostal 15 minutos es como 1 hora y media. Para un bautista 12 minutos es exactamente eso. 12 minutos. Pero vamos a hablar de Jesucristo. Y voy a basar mi reflexión en San Mateo capítulo 16, versos 12, y dice la palabra de Dios de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías,
o alguno de los profetas, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Jesús era el Cristo. Lo primero que quiero hablar sobre Jesús es que cuando Jesús entra a una ciudad, cuando Jesús entra a una vida, esa vida ya no vuelve a ser la misma. Hay algo en ese Jesús que cuando entra, cambia. Que cuando entra a algún lugar, transforma. Es un Jesús que puede transformar las vidas, que puede darle rumbo a las vidas perdidas, que puede dar vista al ciego, hacer oír al sordo y hacer caminar a aquel inválido que no puede caminar. El Jesús que yo predico, el Jesús que me enseña la Biblia, no es un Jesús que está alejado del dolor humano. No. El Jesús que me enseña la Biblia no es un Jesús que está alejado de la necesidad del ser humano. Es un Dios. Sí, como me escucharon. Jesús es Dios encarnado, nacido de la bendita y santa Virgen María. Ese Jesús que nació de esa santa mujer fue, hermanos amados, quien vino a traer el cambio que todo hombre y todo ser humano necesita hoy en nuestros días. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, fijémonos bien, existían 3 ciudades llamadas de la misma manera, Cesarea, pero la diferencia que hizo en esa ciudad en particular fue la llegada del Alfa y Omega, del principio y el fin, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo llega a una vida, Cristo no la deja igual, Cristo la transforma. Y hoy en día, hermanos amados, hoy en día, este mundo en el cual vivimos, esta ciudad en la cual vivimos, este país en el cual vivimos, el mundo no necesita escuchar de lo grande que es tu congregación. El mundo no necesita escuchar de sacar el hombre de éxito que hay en ti. El mundo no necesita escuchar de levantar puentes entre seres humanos. El mundo necesita a Jesucristo, y a un Jesucristo vivo, a un Jesucristo que transforma, a un Jesucristo que hace milagros. Y un Jesucristo, hermanos amados, que ha cambiado tu vida. Porque hoy en día, hermanos amados, existen muchas personas que hablan mucho de Jesús, que hablan de las grandes proezas, que hablan de las bendiciones de Dios, pero que sus vidas y su manera de vivir la vida cristiana no reflejan en nada el poder transformador de Jesucristo en sus vidas. Ese Jesús fue el que entró en Cesarea de Filipo. Pero ya para avanzar un poco más, déjenme irme al otro punto que traigo. Jesús llegó a esta ciudad y preguntó a sus discípulos, valga la redundancia, una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Interesante pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y yo me pregunto en mi corazón, ¿por qué razón Jesús le preguntó eso a sus discípulos y no a la gente? Si se dan de cuenta, Jesús siempre estaba rodeado de gente. Jesús siempre estaba rodeado de una multitud que le seguía. Dice la Escritura que a veces era tanta la gente que lo apretujaban y no lo dejaba caminar.
Pero Jesús, cuando llega a Cesarea de Filipo, dice la Biblia que le pregunta a sus discípulos, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y lo que yo pregunto en esta noche o en esta tarde es, ¿por qué razón Jesús no le pregunta a toda la multitud, sino solamente le pregunta a sus discípulos? Yo les voy a decir por qué yo pienso que Jesús le hace esa pregunta a los discípulos y no a la gente. Primero, Jesús le hace esa pregunta a sus discípulos porque él no está interesado en saber lo que el mundo piensa de él. ¿Sí? Jesús no está interesado en saber lo que la gente de afuera piensa de él. No. Jesús no está interesado en lo que los musulmanes piensan de él, en lo que los políticos piensan de él. Él no está interesado en saber lo que el mundo piensa de él. Vámonos ya. Él está interesado en lo que tú piensas de él como su discípulo. Lamentablemente, hoy en día, muchos cristianos ven a Jesús como el que los va a bendecir. Lamentablemente, hoy en día, mucha gente piensa y tiene a Jesús como el que los bendice, como el que provee, como el que los va a sanar. Pero si se fijan bien en todo lo que he dicho en estos últimos segundos, la gente mira a Jesús como el que les va a dar algo. Y mi pregunta es, ¿y si Jesús no les diera nada? ¿Lo seguirían amando? ¿Lo seguirían siguiendo? Hay una gran diferencia entre ser un discípulo y ser un seguidor de Jesús. La Biblia nos habla de que en una ocasión Jesús empezó a predicar y la palabra se hizo tan dura, dice la Biblia, y Jesús empezó a requerir más de ellos que mucha gente lo empezó a abandonar. Y los discípulos le dijeron a Jesús, mira, Señor, por tu forma de predicar la gente se está yendo. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús le respondió de tal manera a los discípulos, dándoles a entender que si ellos se querían ir, las puertas estaban plenamente abiertas para que ellos se fueran. Hoy en día, muchos cristianos siguen a Jesús por los panes y por los peces. Un discípulo, hermanos amados, no sigue a Jesús por los panes y los peces. Lo sigue porque lo ama. ¿Sí? Lo sigue no por lo que Él me va a dar a mí. ¿Sí? Porque yo sigo a Jesús aunque Él no me dé nada. Yo lo sigo porque yo soy un discípulo. Un discípulo es aquel que ha hecho un compromiso con Jesús. ¿Sí me entienden? Un seguidor lo sigue por conveniencia. Un discípulo lo sigue por convicción. Y hoy en día hay muchos seguidores y pocos discípulos. Por eso la iglesia se encuentra en el estado que está, valga la redundancia. Se encuentra en una, ¿cómo podríamos usar una palabra que no sea tan dañina, que les dañe la sensibilidad a las personas religiosas y que les dañe la sensibilidad a esas personas que cualquier cosita les hace daño? Hoy la iglesia, muchas congregaciones están viviendo en una porqueriza, en una porquería, hermanos amados, que no refleja lo que Cristo es y no refleja lo que la palabra de Dios nos enseña en su palabra. Lamentablemente, hermanos amados, muchos siguen a Jesús por los panes y los peces y no por lo que Él es. ¿Quién es Jesús para mí? Muy aparte de lo que Él me pueda dar, hermanos amados, yo no lo sigo por lo que Él me dé. Yo lo sigo por lo que Él es y por quién es Él en mi vida. Jesús es Dios. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi guía. Jesús es mi luz. ¿Sí me entienden? Y la palabra de Dios dice que muchos respondieron y dijeron, tú eres
para algunos tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les vuelve a hacer la pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ven qué gran diferencia? Y Pedro dice, y Jesús le dice a Pedro, bien has contestado, Pedro. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre. Y yo sé que van a decir, sí, pero Pedro no fue el único que reconoció que Jesús era el Mesías. También Natanael lo reconoció. Cierto, pero hay una gran diferencia entre Natanael y Pedro. Que Natanael, hermanos amados, lo dijo por lo que vio, por lo que escuchó. Pero Pedro lo dijo por revelación divina y el mismo Jesús lo reconoció. Esa es la gran diferencia. Como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Que a Pedro se lo reveló Dios. A Natanael no se lo reveló Dios. ¿Y quién se lo dijo a Pedro? Fue el Padre. Ahora veamos por qué el Padre se lo reveló a Pedro. A diferencia de Natanael, porque Pedro estaba cerca del Padre y el Padre, hermanos amados, le revela sus cosas a aquellos que hacen un compromiso con Él. Hermanos, no sé cuántos minutos llevo, yo creo que ya me pasé. Hermano Guido, ¿cuánto llevo? Puede 2 minutos más, pastor. 2 minutos. En conclusión, Jesús después le dice a Pedro, y tú eres Simón Pedro, o tú eres, déjeme ver, a ver si no se me van los minutos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos amados, al menos que la iglesia de Cristo esté fundamentada en Jesús, será victoriosa en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas. Estimado oyente que me escuchas, estimado hermano, al menos que tu vida esté fundamentada en Jesucristo, no tendrás éxito en tu vida. Podrás escuchar a los mejores predicadores de la prosperidad, pero si tu vida no está en Cristo, de nada te sirve estar declarando, estar decretando y estar proclamando las mentiras que estos falsos predicadores de la prosperidad te enseñan. Tu vida tiene que estar fundamentada en el Cristo que enseña la Biblia. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde y queden con Cristo. Ya terminé. Amén. Amén. Bueno, gracias a la disertación del pastor Percy Riley, una bonita prédica, importante esos dos tópicos, tanto el reverendo Eri, que haciendo pues alusión a ese Jesús que es cercano a todos nosotros, con esa hermosa parábola del hijo pródigo, que le puede sacar una mucha riqueza, y también le agradezco también la disertación al pastor Percy Riley sobre ese Jesucristo que a veces no es el acomodado a nosotros, porque a veces mucha gente no busca a Jesús, sino los beneficios que puede traer Jesucristo. Entonces ahora va mi disertación, son las 6:44, bueno, tendría hasta las 6:58 más o menos. Yo también quiero tomar completamente de acuerdo de buscar ese Jesús amoroso, misericordioso, ese Jesús cercano, en el mismo ambiente en que vivió hace unos 2000 años atrás. Escuchaba una disertación de varios teólogos biblistas, entre ellos uno muy conocido, español, Antonio Piñeros, que parece que después de ser sacerdote, ahorita es un agnóstico, pero sigue hablando de Jesucristo, pero históricamente, y él decía que no lo veía como un hombre extraordinario ni fuera de lo común de cualquier otro rabino, lo cual a mi parecer es completamente falso, porque si uno ve los evangelios en el mismo ambiente en que vio Jesucristo, en esa misma sociedad judía, excluyente, donde habían clases dominantes, donde el templo de Jerusalén, que era la máxima representación religiosa, estaba a cargo de un monopolio como era la familia de Anás y Caifás,
que por eso es que Jesucristo justamente decía, mi casa, que es una casa de oración, la han convertido en una cueva de ladrones, donde había un gobierno opresor, un yugo romano, que era la mayor vergüenza para los judíos, venir de imperio en imperio por sus propias faltas, también por sus propias carencias, también y la misma situación geopolítica, un imperio politeísta, donde se le daba un tributo al emperador como si fuera un semidios, que en caso de Jesucristo, cuando nació era Augusto César, y cuando murió y resucitó era el emperador Tiberio César. En clases dominantes, como eran los mismos saduceos, los ricos, los poderosos, los grandes terratenientes, otros también excluyentes, como eran los fariseos, que se hacían llamar los puros, donde dominaban las sinagogas, que eran las escuelas religiosas donde se hacía pues el culto afuera de Jerusalén, especialmente el día sábado o el día de descanso. Y el resto, que eran los conocidos como los anahuim, o sea, los pobres de Yahvé, que eran por lo general gente del vulgo, del pueblo, despreciado a veces por estos dignatarios, porque no era gente que a veces no tenía una profundidad en lo que era la Biblia y la Torah, como eran los pescadores, los agricultores, la gente del común, inclusive hasta los mismos extranjeros. Entonces, en ese ambiente, quiero resaltar también un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, que ha sido llamado como el Evangelio de la Misericordia, en el capítulo 19, entre los versículos del 1 al 10, que es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Y es muy bonito porque una de las cualidades que tiene Lucas como cronista es ver todos los detalles que nosotros podemos sacar de esos pasajes tan significativos que nos habla de Jesucristo. Dice, así que primero nos sitúa en el lugar que entró Jesucristo en Jericó, la región donde estaba situado, y andaba por la ciudad, y había un hombre, aquí viene el personaje, siempre el personaje principal va a ser Jesucristo, el personaje secundario, en este caso con nombre propio, es Zaqueo, y da dos cualidades el escritor sagrado de este personaje Zaqueo, que nos dice, era jefe de los publicanos y rico. Ahí hay que tener en cuenta también quiénes eran los publicanos y por qué era rico, porque los publicanos también eran despreciados por todos los demás, porque eran funcionarios al servicio del Imperio Romano, recaudadores de impuestos. Este tiene un cargo especial porque era el jefe de todos ellos. Es bien conocido por muchos historiadores de la época y también por los investigadores, los biblistas, que los publicanos, aparte de los impuestos, de los muchos impuestos que exigía Roma, ellos se quedaban con gran parte también de lo recaudado. Roma simplemente les exigía una parte y el resto ellos podían cobrar a veces excedentes. Por tal razón no eran considerados como hijos de Abraham, o sea, hijos de la comunidad, y eran excluidos de todo lo que eran las normas judías, como eran los tribunales, como era la peregrinación al templo, los holocaustos, las grandes festividades, y también el entrar a una sinagoga. O sea, esa situación de exclusión la vemos hoy en día también en nuestra sociedad. O sea, yo creo que simplemente el contexto de hace 2000 años al contexto actual varía de pronto en el tiempo, pero el hombre en su misma condición a veces también presenta todas estas variantes de exclusión, también de unos que se creen más que los otros y demás. Sigue siendo el texto en el versículo 3, algo muy característico que dice solamente el texto es que intentaba ver a Jesús, pero no podía por la gente porque era de baja estatura. Esa es una cualidad. Dicen que era un hombre pues el promedio del hombre judío era 1,50 m, 1,60 m más o menos. Este tendría pues esa talla menor y solamente a mí me llama mucho la atención porque dice que solamente quería ver a Jesucristo, no más. A mí me causa impresión cómo sería el rostro, la fisionomía de Jesucristo, su porte varonil, un hombre de una edad mediana como era los 30, 31, 32, 33 años, un hombre con su piel bronceada por el sol, sus cabellos largos partidos en dos, como era el típico judío con barba y bigote, un hombre imponente, un hombre que tendría que ser, como dice el libro de los Salmos, de los más hermosos de los hijos de Dios. Y esto era lo que simplemente Zaqueo quería ver. No nos dice si esa atracción por Jesucristo era simplemente farandulera, por ser pues el personaje de aquel entonces que iba por las aldeas haciendo milagros y sanando a los enfermos y resucitando a los muertos y expulsando
a los demonios, no nos dice, o si realmente cuál era su intención en ese momento. Se sube a un árbol, a un sicomoro, con la intención de verlo. Y también aquí algo importante, porque muchos biblistas también sacan una cualidad, es que quería estar alejado de los demás, porque de pronto también, al ser ese personaje de tanta dignidad, en medio de tanta gente, su vida también podía correr peligro, porque de todas maneras era completamente despreciado por sus coterranos o sus paisanos. Sigue siendo en el versículo 4, se adelantó a toda la muchedumbre que lo seguía, como decía el pastor Percy Riles, toda esa gente que a veces seguía a Jesucristo solamente de pronto por algún beneficio, y se subió a un sicomoro para poderlo ver, porque iba a pasar por allí. Y algo importante que me llama la atención otra vez en el versículo 5 es cómo siempre Jesucristo toma la iniciativa. Jesucristo siempre toca la puerta, como dice el libro de Apocalipsis, mira que yo estoy a la puerta, Apocalipsis 3:15, y si abres estaré y cenaré contigo, pero es siempre una invitación. Aquí importante porque dice que Jesucristo llegó al lugar, levantó sus ojos en medio de toda esa cantidad de muchedumbre, no sé si lo alcanzó a ver desde ese sicomoro, y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Algo también, Jesucristo siempre nos llama por nombre propio, nos llama a cada uno de nosotros por nombre propio. ¿Cómo sabía Jesucristo que este personaje se llamaba Zaqueo? Bueno, no nos lo dice el texto, podría haber sido porque él al fin y al cabo en su mente es una mente divina, lo sabe todo y traspasa el corazón y el alma de cada persona. Pero interesante porque dice, no solamente le dice, lo llama con su nombre propio, le dice que se baje de ese árbol, de la altura en que estaba, o sea, independientemente de toda la muchedumbre, y algo que parecía pues algo que fuera de tono y fuera de todo lo que eran las mismas normas, dice porque tengo que hospedarme en tu casa. Para el judío siempre la hospitalidad, la cena, el compartir era parte pues de su habitual quehacer y de su misma cultura y su misma idiosincrasia. Pero mire bien lo que aparece en el versículo siguiente, dice, bajó enseguida y lo recibió ¿qué? Muy contento, se sintió honrado de que Jesucristo haya tomado esa iniciativa. Y en el versículo 7 sigue diciendo, al ver esto, todos los otros murmuraban, algo que es muy común en el pueblo judío, la murmuración, ustedes la encuentran desde el libro del Éxodo, también en los evangelios, y decían, mire bien cómo sus otros personajes, las otras personas de esa aldea, se ha hospedado en casa de un pecador. Y aquí vemos tres cualidades exegéticas que nos da el texto lucano sobre este personaje de Zaqueo. Si vamos a volver a hacer esa analogía, primero, que era el jefe de los publicanos, que era muy rico. Veamos a ver de qué manera ha adquirido esa riqueza, y aquí también lo cataloga con algo interesante, era un pecador. ¿Por qué? Porque estaba excluido, como decíamos, de todo lo que eran las normas pues judías. Él solamente, el ser aliado de los romanos, eso era una de las grandes pues cosas que los judíos no podían aceptar. Esa era la murmuración. No obstante, también puede ser, o porque lo vamos a ver en el texto, si también tenían esas personas, sus paisanos, razón en que era un pecador o no. Porque sigue diciendo el texto, en el versículo 8, Zaqueo puesto en pie, ya, se da a entender de que ya estaban dentro de su casa, algo que también era completamente fuera de tono, que un judío, en este caso un rabino, se alojara en la casa de un pecador, o sea, lo hacía impuro. Pero Jesucristo rompía todos esos paradigmas que están establecidos cultural, socialmente, de exclusión. Jesucristo lo que va es al encuentro de la persona, en este caso, el pecador. Y me llama la atención porque aquí Zaqueo, sin que diga nada más el texto, solamente Jesucristo lo llama y dice, quiero estar en tu casa, tiene un acto de contrición, o sea, un acto de amor, de reconocer su debilidad, su miseria humana ante alguien como es Jesucristo, y dice, puesto en pie, dijo al Señor, le reconoce su dignidad, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si él, no te digo lo que él mismo conocía, su mismo interior, su propia miseria, si he estafado a alguien, le devolveré 4 veces más. O sea, en realidad, si era un ladrón, en realidad sí era un pecador, porque eso era lo que exigía la ley mosaica, como aparece en Éxodo capítulo 21, versículo 37, en Números capítulo 5, versículos 5 y 7. O sea, él era consciente de que a veces se había apropiado de esos impuestos, a veces de la gente pobre, porque el común de la gente era clase social baja y media, o sea, artesanos, agricultores, pescadores, pero entonces tiene un acto muy bonito solamente por el encuentro con Jesucristo, sin que Jesucristo le recrimine nada, sin que Jesucristo le diga absolutamente nada, como hay en muchos encuentros de Jesucristo en muchos pasajes de las Escrituras.
reconoce su debilidad, no solamente, sino que aquí hay una metanoia, o sea, en griego un cambio de vida, un cambio también de posición ante el divino maestro, y solamente ante eso, Jesucristo no le va a recriminar, no le va a decir, bueno, cuánto te ha robado, cuánto no, solamente ante esa confesión de fe sincera que nació el corazón de Zaqueo con una reparación por sus mismas faltas, dice en el versículo 29, Jesús le dijo, hoy, o sea, en ese mismo instante, en un presente, tiempo perfecto continuo, etimológicamente hablando, ha entrado ¿qué? La salvación, o sea, porque está ante el que es el salvador del género humano, y en tu casa, porque también este es hijo de Abraham, importante, en tu casa da a entender también de que era todo el ambiente, porque siempre para el judío el jefe de familia era el amo, el señor, y él era encargado también, respondía por su esposa, por sus hijos y en este caso también sus sirvientes y sus esclavos. O sea, la salvación es universal. Por la confesión de fe de Zaqueo, por su cambio de vida, por su metanoia, Jesucristo mismo le dice, ha entrado la salvación y no solamente eso, sino que lo retribuye otra vez lo que la misma sociedad judía había escrito, le dice, eres hijo de Abraham. O sea, es ser hijo de Abraham, es ser hijo de la alianza, es ser hijo también de lo que era pues todo lo que implicaba la paternidad de Abraham. Y concluye el versículo 10, el Hijo del Hombre, que era uno de los títulos que más utiliza los evangelios refiriéndose a Jesucristo, en comparación de Daniel 7:14, una profecía, el Hijo del Hombre ha venido ¿a qué? Ha venido a juzgar, ha venido a excluir, ha venido a condenar, no, qué interesante, Conito, ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero ese cambio también incluye también nosotros también incluye que también cada ser humano también tenga que dar su granito de arroz, tenga que dar su aporte para así poder nosotros dejar que Jesucristo entre en nuestra vida y seamos también como este Zaqueo, de ser un ladrón, de ser un pecador, a ser un hombre que conoce honradamente y devuelve lo que él sabía en su condición de ser un jefe publicano que había estafado y había robado a muchas personas. Ese sería entonces mi disertación y vamos entonces en esta otra parte, son más o menos 10, 12 minutos donde vamos a tener otra ronda. Esta ronda es de acuerdo también a Jesucristo con uno de nuestros libros sagrados, cada uno también dará su opinión. En todo caso, empezamos otra vez con el padre Eri, son las 6:57, tiene 10, 12 minutos. Adelante, padre Eri. Hola, buenas noches nuevamente. Para nosotros como anglicanos, este que está aquí es nuestro libro de oración común. En el libro de oración común, en la parte final, nosotros tenemos el llamado bosquejo de la fe. El bosquejo de la fe también le hemos llamado catecismo, espero logren ver. Y en el bosquejo de la fe hay un apartado cuando se habla de Dios Hijo. Y en el apartado de Dios Hijo es cómo la iglesia anglicana percibe la idea de Jesús o cómo percibe la persona de Jesús. Primero, recordemos que nuestra iglesia es una iglesia litúrgica y una iglesia evangélica. Entonces, parte de la Sagrada Escritura toma parte del Evangelio y lo expresa en nuestro libro de oración común. Y voy a tomar uno de los primeros, por así llamarle, credos de la antigüedad y lo tenemos en la Sagrada Escritura. Tenemos una pequeña o una primera profesión de fe que hace Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y dice así: tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó todavía a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús
es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. La iglesia siempre ha manifestado que Cristo, que Jesús, como había dicho hace unos momentos, tomó la condición humana, se hizo hombre. E incluso recordemos en el momento de los olivos, si puedes apartar de mí este cáliz, Padre, hazlo, ¿no? Pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Y él libremente, como diría San Juan, dio la vida y dio la vida por sus amigos. E incluso se rebajó a ser un servidor. Recordemos el mensaje de salvación que nos da en la última cena, sobre todo en el Evangelio de San Juan. Amen a su prójimo como a sí mismos, ¿ok? Pero no es la medida esa. Amen a su prójimo como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Hasta el extremo. Y lo dice San Pablo. Hasta una muerte y una muerte de cruz. Es decir, dar la vida hasta que duela, dar la vida hasta entregarla, dar la vida hasta desfallecer. Y si es necesaria dar la vida hasta la muerte, hay que dar la vida. Pero Dios exaltó a este hombre y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que a todo nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y ahí viene lo bonito. ¿Dónde se va a doblar la rodilla de cualquier hombre? En el cielo, porque Él es Dios. En la tierra, porque fue humano y es Dios. Y en el Hades, o en el lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y recordemos también lo que decía lo que es el credo de los apóstoles. ¿Descendió a dónde? A los infiernos. ¿Pero a qué descendió a los infiernos? Para dejarlos vacíos. Para estar completamente y llevar a todos a las manos de Dios. Ahora, aquí en el libro de oración común, en el bosquejo de la fe, nos manifiesta que Jesús nació de María, pero no de una mujer cualquiera. Nació de una virgen. Y una virgen. Lo que haya pasado para nosotros como iglesia anglicana, si después del nacimiento de Jesús fue o no fue virgen, eso lo dejamos para otro tema. El punto es que nació de una virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue concebido sin pecado alguno. Fue concebido puro. Así como en el anterior sacrificios de judíos se necesitaba un cordero, sobre todo en la Pascua. Entonces Jesús se inmola a sí mismo y siendo el verdadero cordero pascual. ¿Y en dónde? En la cruz. También nos manifiesta el libro de oración común de que ese Jesús que nació, padeció, murió, también resucitó. ¿Y resucitó para qué? Para que nosotros también formáramos parte de esa resurrección en un mundo futuro. Lo decimos en el credo niceno. Creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Nosotros creemos en ese Cristo que resucitó y nos dio a nosotros y nos promete la resurrección. La resurrección. Ahora, diría San Pablo, vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. Resumiendo, para nosotros como iglesia anglicana, tenemos a un Jesús encarnado, a un Jesús divino, a un Jesús hombre, a un Jesús que se compadece, a un Jesús que ama, a un Jesús que llora, a un Jesús que se acerca a sus amigos, a un Jesús que los llama por su nombre, a un Jesús que es la piedra angular, a un Jesús que padece y como humano siente miedo y como humano dice, si puedes apartar de mí este cáliz, apártalo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
un Jesús que derrama su sangre, a un Jesús que abraza la cruz y muere, pero muere como oblación perfecta al Padre por la remisión de todos y cada uno de los pecados, para que con su sangre nosotros fuéramos lavados, para que con su sangre nosotros fuéramos purificados, siendo Él la oblación perfecta al Padre como Cordero Pascual. A un Jesús que fue llevado a la sepultura, pero que no se quedó en la sepultura, venció a la muerte y resucitó y nos prometió la resurrección y que no nos deja solos, porque al final del Evangelio nos infunde el Espíritu Santo, el cual gobierna la iglesia y nos prometió que va a regresar para juzgarnos. Si se dan cuenta, lo único que hice fue un resumen del credo. Nosotros como anglicanos, eso creemos. Creemos en el credo niceno y en el credo de los apóstoles y en el credo de San Atanasio. Nosotros somos cristianos, somos católicos, somos evangélicos. Para terminar y cerrar, al inicio de la plática, los que estuvieron desde el inicio, se van a dar cuenta, por ejemplo, a nuestro hermano Guido le dicen que es evangélico, a nuestro hermano el pastor Percy le dicen católico, y a nosotros como anglicanos, si llega un evangélico con nosotros, nos va a decir que somos muy católicos. Y si llega un católico con nosotros, va a decir que somos muy evangélicos, porque somos de los dos. Y nosotros en ese creemos, en ese Jesús creemos. Hasta aquí mi participación, Guido. Gracias al padre Eric. Padre, usted lo hizo solamente del libro de oración común, ¿no es cierto? Porque creí que siempre lo hizo su disertación del libro de oración común. Sí, excelente. Del libro del Bosquejo de la Fe, ocupando un poco lo que fue la carta a los filipenses y un poco acerca de lo que es el credo niceno. Bien, gracias. Excelente su disertación. Vamos entonces también con 10-12 minutos a nuestro hermano también, amigo, el pastor Percy Riller, para que él también dé también esta otra parte de algún bosquejo, si quiere de algún libro que sea propio también de la Iglesia Bautista. Adelante, pastor Percy Riller, tiene 10-12 minutos, serían hasta las 7:20 más o menos. Gracias, mi hermano Guido. Pues yo voy a hablar desde la Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 8 de la confesión antes mencionada, capítulo 8, artículo número 1, se lee de esta manera: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad a un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Como vemos aquí, hermanos amados, Dios y Jesucristo ya habían planeado desde antes de la fundación del mundo cómo ellos iban a rescatar al género humano. En otras palabras, nada de lo que sucedió fue por mera casualidad. Desde Génesis 3:15, cuando Dios habla a la serpiente y le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer nacería aquel que le iba a herir la cabeza, Dios desde ese momento, él ya sabía quién iba a ser esa mujer. Sí,
aunque algunos evangélicos se molesten, esa mujer de la cual iba a nacer la simiente era María, la Virgen María. Al igual que mi hermano, el reverendo Hernández, nosotros los bautistas también creemos que Jesús es Dios y que nació de la Virgen María. Creemos también que Jesús, como verbo encarnado, es la segunda persona de la Trinidad. En pocas palabras, quien nació de la Virgen era Dios. Quien caminó durante 33 años sobre la tierra era Dios. Y quien murió en la cruz del Calvario por todos nosotros era Dios. Porque Jesús era Dios y era la segunda persona de la Trinidad en la cruz del Calvario. Algunos quizás dirán, pero Dios... ¿Aló? ¿Sí me pueden oír? Hermano. Sí, pastor, se le está escuchando, pero apagó la cámara, pastor. No, mi hermano, es que se me está acabando la batería. A ver, déjeme ver. ¿Sí me oye? Sí, pastor, lo escuchamos. Ok, vamos a seguir. Voy a apagar la cámara porque se me está acabando la batería. Listo, pastor. Vamos a ver. Artículo número 2 sobre la confesión bautista de 1689. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santísima Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el esplendor de la gloria de Dios, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo y tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales, es decir, ¿qué quiere decir con todas sus propiedades esenciales? Quiere decir exactamente eso que ustedes están pensando. Jesús, en su naturaleza humana, siendo Dios encarnado, tenía hambre, se enojaba, iba del baño, se bañaba, y no estoy faltando el respeto, y tenía todas las necesidades esenciales de un ser humano, con la diferencia que él no pecó, aunque sin pecado. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos completas, perfectas y distintas naturalezas se unieron inseparablemente en una sola persona, es decir, en la persona de Jesucristo. Pero sin conversión, composición ni confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Artículo 3. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó para sí, sino que fue llamado para sí mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que le cumpliera. Artículo número 1. El Señor Jesús asumió de una muy buena voluntad este oficio, y para desempeñarlo nació bajo la ley y la cumplió perfectamente, y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecador,
y maldición por nosotros, soportó todas las terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aún sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los vivos y a los muertos y a los ángeles al final del mundo. Hermanos, no cabe duda que el Cristo al cual nosotros servimos y creemos es plenamente maravilloso, plenamente hombre, plenamente Dios, y a quien debemos de rendirle total y absoluta pleitesía. Es Cristo quien nos puede salvar, y es Cristo únicamente, hermanos amados, el mediador entre los hombres y Dios. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este fue el pastor Percy J. Riley. Entrego el lugar a mi hermano Guido Rojas. Gracias, pastor. Entonces, vamos como el tiempo apremia y el padre Eri también tiene un compromiso. Voy a dar entonces yo mi disertación, que me ha parecido extraordinaria. La de ambos es la cristología, lo que nos une. Se ve la unción, como el Espíritu Santo sopla donde quiera. En esta intervención mía también lo voy a hacer del Catecismo de la Iglesia Católica, que es como un manual de doctrina para nosotros. Este catecismo, pues, fue hecho en tiempos del Papa Juan Pablo II, hacia el año 1992, donde habla sobre Jesucristo. En la explicación del credo: fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, el Hijo de Dios se hizo hombre, porque el verbo se hace carne. Más o menos lo mismo que había dicho también el pastor y también nuestro amigo el reverendo, de los artículos del 456 al 460, dice así. También haciendo referencia a lo que es el credo niceno-constantinopolitano, o sea, ese credo de fe que nos une también a los católicos, a luteranos, a bautistas, a anglicanos, a presbiterianos. Respondemos y confesamos, y también a muchas otras iglesias históricas, incluida también la iglesia pentecostal también, no sé, dice: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó el cielo, en que estaba en su naturaleza divina, y por obra del Espíritu Santo se encarnó, lo mismo que están hablando nuestros dos hermanos de encarnar, tomó carne, sar en griego, de María la Virgen y se hizo hombre. También ahí está la condición también virginal de María, que era una profecía que aparecía también de Isaías 7:14. Dice el numeral 457, el verbo se encarnó ¿para qué? Para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Él es el medio, es el camino, Él es el mediador. Y está como referencia también primera de Juan 4:10, donde dice: Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea, Él es la víctima, Él es el nuevo Cordero Pascual, Él es el que en el sacrificio de la cruz nos redime. Y hay otra referencia también de primera de Juan 4:14, el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo, o sea, de todo el mundo en general, sin distinciones de credo, de razas, de denominaciones, porque el género humano abarca uno solo. Él se manifestó para quitar los pecados. Primera de Juan 3:15, y aparece también un himno cristológico, así como el Padre hizo un himno cristológico tan hermoso de el apóstol Pablo. Aquí también aparece un himno cristológico de uno de los padres de la iglesia, San Gregorio de Niza, donde dice: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. No tenía importancia estos razonamientos. No merecía conmover a Dios hasta el punto de hacer bajar hasta nuestra naturaleza y humanidad para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Sigue diciendo el otro párrafo en el 458, el verbo se encarnó para que nosotros conociéramos así lo que es el amor de Dios. En esto se manifestó el amor de Dios que tiene en nosotros, que envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Y también toma como referencia lo que ha sido llamado como el mini evangelio,
que también creo que hacía referencia también el padre Eri en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, o sea, de tal manera, un amor grande, que dio a su Hijo único, ¿para qué? Para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomó sobre nosotros, sobre vosotros, tomad sobre vosotros, dice Jesucristo, mi yugo y aprended de mí, es un yugo suave. Mateo 11:21, ese yugo opresor de los fariseos, rígido, estático, con una cantidad de preceptos, de normas, de leyes, de diezmos. Y también aparece también una cita muy llamativa de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre sino por mí. San Agustín decía, haciendo referencia a esta cita bíblica, Jesucristo es el camino de la verdad que nos conduce a la vida eterna. Ego sum vía, e veritas e vía, ¿no? Y el Padre también en el monte de la transfiguración ordena que escucharlo. También cuando Jesucristo resplandece, aparecen dos personajes muy importantes, Moisés, la ley, y Elías, los profetas, o sea, transfiguración anterior a su pasión. Podemos mirarlo en Marcos 9:7 y también una referencia de Deuteronomio 6:4-5. Él en efecto es el modelo de las bienaventuranzas y la norma, la nueva ley. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. En Juan 15:12. Y ese amar ya no incluye solamente al prójimo, que era para el judío solamente su núcleo cercano, no, incluye también a un publicano como Zaqueo, a un pagano también, a una mujer pecadora y demás. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Marcos 8:34. Concluyo con el numeral 460. El Verbo se encarna para hacernos partícipes de la naturaleza divina, en esa majestad que, como decía el padre Eri, en el cielo, nuestra patria celestial, segunda de Pedro 1:4. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, hijo de hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filial divinidad, se convierta también en hijo de Dios. San Irineo de León. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. San Atanasio también, como en el catecismo también se incluye tanto citas bíblicas como también a los padres de la iglesia, y termina también con un pensamiento de Santo Tomás de Aquino: unigenitus Dei filius sea divinitatis volem nos esse participes naturam nostram assumptim ut hominis Deus fatus homo, que quiere decir el Hijo unigénito de Dios, ha querido hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, ¿para qué? Habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Santo Tomás de Aquino. Bien, con esto entonces concluyo también esta disertación que me ha parecido muy bonita, muy hermosa, algo pues que no es muy común ver aquí a tres hermanos de diferentes iglesias cristianas en ese mismo amor por Jesucristo. Entonces yo de mi parte agradezco enormemente al padre Eri y al pastor Percy Riller, que los aprecio enormemente. Creo que esto ha sido de mucha bendición. Ojalá que también muchas de las personas que estén aquí presentes y que lo van a ver sepan también comprender cómo siempre nuestra mirada tiene que estar por Jesucristo. Vamos entonces a dar un espacio de, creo que 2 minutos, para que cada uno se despida y haga también, si quiere, una oración final. Más adelante, de pronto, nos podemos poner otra vez de acuerdo con el tiempo, tanto del padre Eric como también del pastor Percy, para que toquemos también otros temas de interés. Adelante, padre Eric. Bueno, magnífico el compartir, gracias. Ojalá, pastor, que no sea el último ni el primero. Es un gusto, un placer escucharle, un hombre de fe, un hombre de Dios. Dios siga manifestando su gracia en usted, pastor, y siga orando por todos nosotros para que sigamos en este hermoso caminar que es el seguimiento a Jesús. Cuando hablabas, Guido, se me vino a la mente la frase del pregón pascual: oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Oh feliz culpa, haciendo alusión al pecado de Adán. El pecado de Adán fue glorificado por la redención de Cristo. O sea, magnífico, maravilloso. Oh feliz culpa que merece tal gran Redentor. Para mí, el día de hoy me lleno en mi corazón de mucha alegría. Creo que el Señor manifiesta su amor en todas las denominaciones cristianas, o que intentamos o queremos seguir a Cristo. Es lo más importante, y yo siempre he dicho que no hay que buscar
lo que nos divide, hay que buscar lo que nos une, porque divisiones hay hasta en nuestras casas, hay hasta en los animalitos, que en nosotros no, porque nosotros somos hijos de Dios. Y lo primero que tenemos que ver es eso, que tenemos un Cristo que nos salva, un Cristo que nos ama, un Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre, que fue engendrado, como decía el pastor Percy, tiene toda la facultad humana, que fue al baño, que para muchos eso es casi una herejía, para algunos que han divinizado tanto a Jesús, que se les olvida que también fue humano. Gracias por el compartir. Para mí fue un honor estar en esta mesa con ustedes dos, que son para unos hombres de Dios y unos hombres que vale la pena tener como un círculo de amistad. Gracias. Gracias, pastor. Padre, ahora el pastor. Adelante, pastor. Bueno, pues, sí, hermano, ¿sí me oye? Sí, pues fue un honor y un privilegio el poder haber estado en comunión con ustedes, el poder haber compartido nuestra fe, nuestra opinión, nuestras ideas sobre quién es Jesús. Y como decía el hermano padre Hernández, es sumamente importante ver las cosas que nos unen y no las cosas que nos separan. Lamentablemente ponemos más atención en aquello que nos separa que en aquello que nos une. Y Jesucristo debería de ser lo que nos une, lo que nos mantenga unidos. Pero lamentablemente muchas veces el orgullo religioso, el orgullo denominacional impide que podamos ver en el católico a un hermano, en un anglicano a un hermano y en un bautista a un hermano. Pero es nada más a través de Jesús. En cierta ocasión, cuando yo comenzaba en esto de las redes sociales, hubo un evangélico que me dijo a mí, mira a la Virgen a través de los ojos de Cristo, porque cuando tú la veas a través de los ojos de Jesucristo, vas a aprender a amarla y vas a aprender a respetarla. Y hasta que no nos veamos a través de los ojos de Cristo, no vamos a aprender a amarnos y a respetarnos mutuamente en Cristo. Y hoy lo que necesita la iglesia, hoy lo que necesita esta iglesia, es a Jesucristo, más que ciertas enseñanzas dentro de las iglesias evangélicas, es enseñar a Jesucristo y menos nuestras opiniones religiosas. Así que, hermanos, fue grato. Yo también espero que no sea la primera y la última vez en tener un compartir con usted, mi estimado hermano Eric. Espero en Dios haya otra oportunidad. Y también con mi hermano Guido Rojas. Me despido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Pax est bonum. Dios nos bendiga. Amén. Yo también me despido y doy gracias. Para mí ha sido un privilegio. Nunca pensé cuando abrí este canal conocer a dos grandes hombres de fe que me han hecho cambiar de esa perspectiva, de pronto a veces de un lado un poco radical, a ver cómo el Espíritu Santo sopla donde quiera. Conocí primero al pastor Percy Riller hace unos 2-3 años atrás, un gran hombre de Dios, una persona dedicado a su ministerio, con esa pasión, como decía el padre Eri, en las predicaciones, en sus homilías, y más adelante también, por una cosa casual, conocí al padre Eri, de una cosa muy curiosa, porque me metí, no sé, en Facebook de una persona, creo, no sé si era anglicana, y no sé por qué me dio algo interior de meterme en él y ver a los amigos. Siempre había querido también invitar a un sacerdote anglicano a hablar, conocer, compartir, y estaba el padre Eri, y de ahí nos fue pues una amistad y también una comprensión. También yo los agradezco, son ambos sus ministerios, que Dios los bendiga, el Espíritu Santo sopla donde quiera. Ojalá esto sirva también, porque creo que no hay canales donde a veces hagan estos compartir, que deberían de ser muchos. Si hubiera sido un debate, aquí la audiencia hubiera sido 4 o 5 veces más, porque a veces a la gente le gusta eso, buscar la polémica, la contienda, la discordia,
pero aquí hablamos de Jesucristo, nuestro común Salvador, porque así se llamaba este especial, y escuchando al padre reverendo Eri y al pastor Percy Riller y a mi persona, mire cómo coincidimos casi de una manera 100% lo que realmente pensamos y profesamos de Jesucristo, que como decía aquí el tema, era Jesucristo nuestro común Salvador. Yo también me despido de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Bendiciones a Los Ángeles, California, donde está el pastor Percy que sacó su tiempo, y también bendiciones también al estado de Chiapas, en México, en Veracruz, perdón, al padre reverendo Eri. No siendo más por el momento, quedamos como siempre también en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Nos veremos en otra ocasión, ya también Amén. Dependiendo un poco del tiempo de los dos, porque ahorita el padre también tiene unos compromisos eclesiásticos y el pastor pues también tiene a veces una agenda muy apretada. Gracias, bendiciones.